Sean todas y todos bienvenidos al curso de redacción de artículos científicos. Nos encontramos en la parte 5, la discusión. Y el día de hoy veremos el tema 5.1, discusión de los hallazgos. Particularmente, el contenido de la presentación está estructurado en dos partes. Primero, veremos los elementos de la discusión y en segundo lugar, veremos la estructura y el orden de la discusión. Comencemos. 1. Elementos de la discusión. El apartado de discusión representa el cierre del artículo de investigación y tiene como propósito puntualizar y reflexionar sobre los hallazgos encontrados y la forma en que se ejecutó el estudio como tal. Dependiendo del propio formato de la revista, en ocasiones puede aparecer segmentado en dos partes, en discusión y conclusiones, pero lo más usual es encontrarlo unificado. Ahora sí, ¿qué elementos entonces se encuentran presentes en una discusión? Bueno, lo primero son los resultados principales. En este punto se mencionan los hallazgos principales de los análisis efectuados y generalmente se van haciendo objetivo por objetivo. Se suele describir si se confirma o no se confirma la hipótesis del investigador. Enseguida aparecen las llamadas explicaciones, porque después de enunciar lo que encontramos, existe la posibilidad de explicar por qué encontramos esos hallazgos. Las explicaciones que propongamos en este punto deben ser acordes a lo mencionado en la introducción del artículo. Incluso se pueden citar autores que confirmen nuestros argumentos. De hecho, eso sería lo mejor. Después de las explicaciones, tenemos las implicaciones. Algo bastante parecido, pero básicamente podemos decir que las implicaciones responden a la pregunta ¿y con los resultados qué pedo? ¿Qué significa o qué significado tiene para el contexto actual o con el planteamiento del problema mencionado con anterioridad? Incluso se puede mencionar la generalización de resultados a otros contextos o situaciones. Otro elemento importante en la discusión es el contraste con otros estudios. En esta parte retomamos los hallazgos que se citaron en el estado del arte o en la revisión de la literatura para hablar de las diferencias y similitudes con nuestros hallazgos. Se pueden agregar incluso algunas explicaciones sobre el porqué de estas diferencias o de estas similitudes encontradas con otros estudios. Después de esto, tenemos el apartado de limitaciones. Este en particular suele ser un tema un poco incómodo para los investigadores, ya que es la apertura para mencionar las cosas que no se hicieron bien en la investigación o que pueden limitar la generalización de los hallazgos o que explican la ausencia de relaciones significativas por algún error en la investigación. Lo más usual en este punto es mencionar algunos aspectos como las fuentes de sesgo o amenazas a la validez. Algo que también se menciona es si hubo una imprecisión de las medidas, es decir, si hubo algún problema con los instrumentos utilizados. Otra de las limitaciones comunes es mencionar si no hubo un tamaño adecuado de muestra o la técnica de muestreo no fue la mejor o si hay muestra insuficiente o por qué se eligió de esta manera. Otro elemento para mencionar en las limitaciones es factores como la deseabilidad social. Es decir, si los participantes pudieron no responder con honestidad por buscar las respuestas que son socialmente más aceptadas. También aquí podemos platicar un poco si hubo un problema al momento de la recolección o del trabajo de campo o si hay algunos elementos en el análisis de datos que no cumplen totalmente con los supuestos. En fin, si hubo algún acontecimiento anómalo en cualquier parte del proceso del estudio que pudiera influir en los resultados, aquí hay que declararlo. Después de mencionar las limitaciones, vienen las recomendaciones o sugerencias. Estas se pueden hacer en tres sentidos. Primero, sobre los resultados.
Si se encontró que existe una correlación entre dos variables específicas o se tuvieron niveles bajos en una variable en particular, pues una recomendación podría ser que se trabajara en la formulación de intervenciones para aumentar esos niveles. En segundo lugar, las recomendaciones podrían sugerirse sobre las limitaciones del estudio. Si se mencionó con anterioridad que hubo aspectos que pueden mejorarse, pues entonces se puede sugerir a otros investigadores que se ajusten o modifiquen distintos aspectos. Y por último, las sugerencias podrían orientar hacia nuevos estudios a partir de los hallazgos encontrados o sugerir profundizar en un tema particular. Finalmente, tenemos las conclusiones. Digamos que estos son los hallazgos definitivos del estudio. Aquí es la reflexión final de todo el proceso, es decir, a partir de esta investigación se concluye que, y ahí colocamos esa conclusión final. Bueno, aquí hemos visto cuáles son los elementos que conforman la discusión, pero nos falta algo importante. ¿Cómo es que deben de estructurarse y ordenarse para darle sentido y coherencia al apartado de discusión? Entonces, pues vamos a ver una propuesta para darle orden. 2. Estructura y orden de la discusión. A continuación, veremos una propuesta para organizar el apartado de discusión, pero, como hemos dicho en algunas ocasiones, es preciso advertir que esta es solo una propuesta y no es la única forma de hacerlo, pero pues es una forma clara y precisa que puede ayudarnos, sobre todo cuando somos primerizos. Comenzamos con un primer párrafo, el cual es el párrafo de introducción. Aquí se retoman de forma breve los objetivos del estudio para recordar pues cuál era el propósito de la investigación. El segundo párrafo va a ir abordando el segundo pues y el tercero y así sucesivamente, objetivo por objetivo. Y en cada párrafo vamos a ir haciendo mención de los hallazgos encontrados y si estos son acordes a lo estipulado con nuestras respectivas hipótesis. Aquí puede aparecer una primera explicación en el por qué creemos que encontramos o no encontramos diferencias significativas o por qué los valores son muy bajos o son muy altos. Del mismo modo, se pueden agregar aquí las diferencias y similitudes con otros estudios, principalmente con los que citamos en el estado del arte. Si bien es posible incluir nuevos estudios, lo ideal es que integremos lo que ya hemos abordado con anterioridad. Por ejemplo, a diferencia de lo encontrado en el estudio de López y Pérez, quienes mencionan que, o también podríamos decir, estos hallazgos son similares a los presentados por Pérez y López, quienes mencionan que, y explicar ahí o agregar brevemente lo que ellos mencionaban. También podemos incluir las implicaciones de los resultados, es decir, qué significa lo que encontramos o qué consecuencias tiene que encontremos o no encontremos diferencias, correlaciones, puntuaciones bajas, altas diferencias o similitudes con otros estudios. Este proceso se va a ir repitiendo con cada uno de los objetivos del estudio y así tendremos esta estructura en el tercer, cuarto, quinto o sexto párrafo, dependiendo de la cantidad de objetivos que tengamos. Si bien lo ideal sería que se mencionaran todos estos elementos en cada párrafo, en cada objetivo, en la práctica se pueden mencionar solo algunos o en ciertos objetivos integrar todos y en otros ser un poco más mesurado en la redacción. Después de que hemos escrito pues, estos párrafos, vamos con el penúltimo párrafo, en el cual vamos a colocar las limitaciones y sugerencias y recomendaciones. Este párrafo es el más reflexivo sobre la ejecución del estudio. Podemos mencionar aquí los aspectos que limitan las conclusiones, que ya habíamos mencionado. Si hay fuentes de sesgo, amenazas a la validez, errores en los instrumentos, problemas con el tamaño muestral, lo de deseabilidad social, si hubo problemas en trabajo de campo, problemas con los análisis, acontecimientos inesperados, qué sé yo. Aquí cualquier cosa que pueda influir en los resultados podemos mencionarla.
Y en ese mismo párrafo podemos agregar las recomendaciones y sugerencias, tanto las que podemos dar a partir de los hallazgos encontrados, como aquellas que pueden subsanar las limitaciones o encaminar a los otros investigadores hacia nuevos estudios. Cerraríamos con el último párrafo, que es el de la conclusión. Este cierra el estudio. Aquí pondríamos más bien la reflexión final del investigador. Pero bueno, recordemos que esto que acabamos de ver son los elementos que deben de presentarse y pueden presentarse en un orden diferente de acuerdo al propio estilo del investigador. Lo que sigue a continuación es revisar la estructura de algunos artículos para identificar de mejor manera los elementos y detectar la forma en que se redactan cada uno de sus componentes. Como parte final de la presentación tenemos el resumen y la lista de verificación del tema. Bueno, el apartado de discusión es el cierre del artículo de investigación. Tiene como propósito puntualizar y reflexionar sobre los hallazgos y la forma en que se ejecutó el estudio. Este debe ser compatible con el diseño planteado. Y la discusión incluye resultados principales, explicaciones, implicaciones, contraste con otros estudios, limitaciones, recomendaciones y sugerencias, y finalmente, conclusiones. Una forma de estructurar el apartado es comenzar con un párrafo introductorio y después un párrafo que por objetivos vaya incluyendo los hallazgos, la explicación, las diferencias y similitudes con otros estudios y sus implicaciones. Y después de abordar objetivo por objetivo de esta manera, incluir un párrafo de limitaciones, recomendaciones y sugerencias y cerrar con otro párrafo con las conclusiones del estudio. Finalmente, dejaremos por aquí la lista de verificación del tema y como siempre decimos, será necesario retomarla cuando ya tengamos un borrador de nuestro manuscrito. Pero es importante identificar los elementos que tenemos que tener en cuenta. Primero, el apartado de discusión cuenta con un párrafo introductorio. Segundo, ¿la discusión está organizada de acuerdo a los objetivos del estudio? Tercero, al discutir cada uno de los objetivos, ¿se incluye mención de los hallazgos? Es decir, ¿concuerda con las hipótesis planteadas o no? Explicación de los hallazgos, diferencias y similitudes con otros estudios e implicaciones de los resultados. Recordemos que en ocasiones podemos tener todos los elementos o hacer mención al menos de uno o dos por cada uno de los objetivos. Se mencionan en el estudio las limitaciones y se realizan sugerencias o recomendaciones a partir de los resultados. Y por último, ¿se presentan las conclusiones del estudio? Esperamos que el video haya sido claro y enriquecedor. Recuerden anotar sus comentarios, dudas o sugerencias al finalizar esta presentación. Que tengan una excelente semana. Saludos.